Les bendiga. Hace mucho frío hoy, el día de hoy parece, y de repente pareciera que el clima afecta nuestro ánimo, como los chapulines, ¿sí saben, no? Que dice que cuando van a cazar chapulines tiene que ser muy de mañanita, porque si ya empieza a pegar el sol, los chapulines ya se empiezan a mover, dice, y ya no los pueden atrapar, brincan. Pero mientras hace frío, dice, pasan la red y agarran el montón. Creo que si pasaran la red nos agarran a todos ahorita, porque estamos todos quietos. Hermanos, buenos días. Pues hoy vamos a continuar con el estudio que el pastor comenzó la semana pasada. Son 7 estudios que vamos a estar viendo a lo largo del mes de enero y febrero. Y hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de la membresía. ¿Por qué es necesario que nosotros estemos anotados en el libro de la membresía? No sé cuántos de ustedes ya vieron esta hojita que se encuentra allá atrás en el mueblecito que está ahí junto a las ofrendas de misiones. Está esta hojita. No sé cuántos de ustedes ya la leyeron y cuántos ya se anotaron. Dice, habiendo leído los términos del pacto de membresía de la Iglesia Evangélica Maranata de Ixtlán de Juárez, declaro estar en total acuerdo con lo que se expresa, por lo cual, y luego dice, acepto y ratifico, ahí hay que marcar con una X, mi pacto de membresía. La firma, ahí va nuestro nombre, nuestra firma, la fecha, el pastor de la iglesia, su firma, y ahí vienen algunos otros datos, nombre, fecha de nacimiento, recibí la salvación en Cristo el día, recibí el bautismo en agua el día, la dirección, teléfono, escolaridad, ocupación, estado civil. Y luego dice, estoy de acuerdo en ser agregado a un equipo de servicio en la iglesia y en que mi número telefónico será agregado al grupo oficial y grupos necesarios para estar enterado de cualquier actividad en que deba involucrarme. No sé cuántos ya firmaron su pacto de membresía. Ya tiene algunos meses que las hojitas fueron colocadas allá atrás y no sé si falten algunos todavía por hacerlo. La pregunta que les hago en esta mañana, no me la contesten, solamente piénsenla ahí en su cabecita un ratito. Si yo les pregunto ¿qué es la membresía?, ¿qué contestarían ustedes? No lo hagan en voz alta, nada más piénsenlo. Si yo les pregunto, ¿qué es la membresía?, ¿qué me van a responder? O si algún hermano te pregunta, oye, ¿ya firmaste el pacto de membresía? Y tú le dices, ¿pero qué es la membresía?, ¿qué le responderías? Bueno, piensen en la respuesta que darían y vamos a ir desarrollando el tema de esta mañana. Pero primero vamos a hacer una oración para encomendar este tiempo en las manos de Dios y que el Espíritu Santo nos dirija para hablar, para recibir y sobre todo para entender el mensaje de su palabra en esta mañana. Así que les invito a cerrar sus ojos y en reverencia vamos a orar al Señor. Padre, pues en esta mañana vamos a continuar con el estudio que nuestro hermano, el pastor, inició la semana pasada. Y por la necesidad que hemos visto en nuestra iglesia de saber qué hacemos y por qué lo hacemos, oramos en esta mañana, Señor, para que nos des entendimiento para poder escudriñar lo que dice tu palabra y para poder aplicarlo y para sobre todo poder vivirlo, Señor, en nuestras vidas. Gracias por esta mañana que podemos estar aquí presentes a pesar del clima y de la gripa y de la tos y de las enfermedades que han estado en estos días aquí en nuestro pueblo.
Pues oramos para darte gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en esta mañana. Y yo sé que cada uno de mis hermanos que aquí está ha venido con un corazón dispuesto, con un corazón alegre, porque a todos nos gusta, Señor, escuchar tu palabra, nos gusta entonar nuestros cantos, nos gusta estar en comunión aquí con los hermanos, Señor. Gracias por la oportunidad, por la bendición que nos das de tener este lugar para poder reunirnos. Gracias, Padre. Oramos por el pastor, por su familia, por las hermanas también que lo acompañan allá donde están ahora también, celebrando estos días de acción de gracias en los cultos. Pues todo, Señor, que sea para tu gloria. Y también oramos por los hermanos que están fuera, también cumpliendo responsabilidades de su ministerio, Señor. Gracias, Padre. Así oramos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿alguien recuerda lo que el pastor mencionó la semana pasada acerca de la membresía? Algo que que les haya marcado, que les haya dejado por ahí una enseñanza acerca de lo que vimos hace 8 días con el hermano pastor. ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdan acerca de las piedras vivas o no? ¿Sí, verdad? ¿Qué más vimos? Acerca de los frutos también, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué más vimos hace 8 días, recuerdan? Vimos que dependiendo del entendimiento que nosotros tengamos acerca de lo que significa la membresía, eso va a marcar también la diferencia entre que permanezcamos en la congregación o que muchas veces salgamos de aquí. Y también vimos cinco aspectos a los que nos lleva el entendimiento de la membresía. ¿Saben cuáles son? ¿Cuáles son? Reunirse, orar, ofrendar, servir, ¿cómo? Y rendir cuentas. Muy bien. Esos son los 5 aspectos que vimos la semana pasada de lo que significa entender la membresía. Ahora les pregunto, ¿por qué es importante que seamos miembros de una iglesia? ¿Por qué es importante que yo tenga la identificación con la iglesia? ¿Por qué, por ejemplo, a lo mejor Isaí me corrige que está aquí, o a lo mejor el hermano Toño, a los hermanos que salen a misiones? Cuando los hermanos salen a predicar, a compartir, a enseñar a otro lugar, cuando se presentan en aquel lugar, lo hacen y dicen, bueno, yo me llamo, por ejemplo, Isaí Arce, y vengo de la iglesia Maranata de Ixtlán de Juárez. O el hermano Eliseo, cuando sale a visitar a otras personas, a las misiones, ¿cómo se presenta? De la misma forma. ¿Por qué entonces creen ustedes que es importante que nosotros nos identifiquemos con una iglesia? ¿Por qué es importante que nos identifiquemos con la iglesia? Para que tenga seguridad la persona que nos escucha o la persona que visitamos. Muy bien. Que tenga seguridad de la persona con quien está entablando una plática. Muy bien, para que tenga seguridad la otra persona que nos está escuchando. ¿Para qué más? Para identificarnos. Si se dan cuenta, cuando por ejemplo ustedes ven a un niño de preescolar aquí en la calle, en el pueblo, solamente hay 2 uniformes. ¿Uno de qué color? Uno azul
y otro gris con rojo. Cuando vemos a un niñito con un uniforme, ¿qué decimos? Este va al Rosendo, este va al Margarita Maza. Son elementos que nos ayudan a identificarnos dentro de la población y muchas veces fuera. La importancia de que nosotros nos identifiquemos con una iglesia o con una congregación nos va a dar cierto arraigo. O muchas veces sucede lo contrario, cuando alguien nos dice, bueno, nosotros en la plática decimos, no, pues es que nosotros somos cristianos. Y si alguien te dijera, ustedes son de los que todos los sábados van casa por casa, ¿qué dirían ustedes? No, ¿verdad? No, nosotros no somos de esos, somos de otros. Y a lo mejor explicamos ahí lo que significa. Es decir, la membresía en la iglesia nos permite tener cierta identificación con un grupo. Les voy a leer estos estudios están tomados de un libro. El autor se llama Jonathan Lippmann. Y la definición que él da de membresía de la iglesia es la siguiente: la membresía de la iglesia es un pacto de unión entre una iglesia particular y un cristiano. Un pacto que consiste en la afirmación de la iglesia de la profesión del evangelio del cristiano, la promesa de la iglesia de dar supervisión al cristiano y la promesa del cristiano de reunirse con la iglesia y someterse a su supervisión. Vamos a desarrollar esta idea en 4 puntos principales. La membresía de la iglesia es un pacto, es decir, es un acuerdo solemne entre un cristiano y una iglesia local. Pero para entender eso, primero necesitamos saber qué es un pacto. ¿Cuál es el pacto o uno de los pactos más famosos que registra la Escritura en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? ¿Cómo? La posesión de la tierra prometida. ¿Quién prometió? Dios prometió que esa tierra iba a ser un día de su pueblo. ¿Y fue así o no? Sí fue así, porque es un pacto y los pactos se cumplen. ¿Qué otro pacto recuerdan del Antiguo Testamento? ¿Cómo? El arco iris. ¿Qué significa el arco iris en el Antiguo Testamento? El pacto que la tierra no sería otra vez destruida por medio del agua. La tierra ya no va a ser destruida por una inundación. Cuando leemos allá en la carta del apóstol Pedro, ¿cómo dice que va a ser destruida la tierra? Por medio del fuego. ¿Y se va a cumplir esa palabra o no? Sí, porque es un pacto de Dios. Cuando hablamos un pacto en el Nuevo Testamento, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el pacto más importante en el Nuevo Testamento? Cuando Jesús dijo, este es el nuevo pacto. A través de Cristo tenemos la salvación, tenemos la entrada al cielo. Es decir, la membresía de la iglesia es un pacto y la membresía tiene la misma autoridad, la membresía tiene la misma importancia de un pacto, la misma solemnidad de un pacto. ¿Entre quiénes? Entre la iglesia, entre el creyente. Es decir, cuando nosotros estamos firmando nuestra membresía, estamos reconociendo que es un pacto solemne entre la iglesia, entre el liderazgo de la iglesia y yo como un individuo. Número 2, la iglesia afirma la profesión de fe del creyente. Es decir,
cuando tú estás firmando tu membresía, lo que la iglesia está diciendo es que a ti te respalda como creyente. La membresía te respalda como creyente. El pastor lo mencionaba la semana pasada, cuando la nueva autoridad municipal entraba en funciones, la iglesia llevaba su lista de miembros, su lista de todos los que asistimos a los cultos, los que estamos en la membresía de la iglesia. ¿Y por qué se hacía esto? Porque de cierta forma, con esa lista delante de la autoridad, nosotros estamos manifestando que pertenecemos a esta congregación. Y en términos prácticos, ¿para qué me sirve a mí estar inscrito en un pacto de membresía? Y un ejemplo muy práctico, muy puntual. Cuando pasan los bolseros del 15 de agosto, del 4 de octubre, del 21 de diciembre, a pedir la cooperación para celebrar la fiesta del pueblo, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué decimos? Decimos, nosotros no participamos de esas actividades. Nosotros no participamos. Y el pacto de membresía puede ayudar muchísimo en ese aspecto de decir, cuando la autoridad entró en funciones de parte de la iglesia, se llevó un oficio donde yo estoy inscrito en esa iglesia, porque en ese oficio dice que nosotros estamos fuera de participar de todas esas celebraciones. Como dicen los muchachos, mi barrio me respalda, la iglesia nos respalda. Por eso es importante que nosotros tengamos la seguridad de qué es lo que estamos firmando. No es simplemente firmar la membresía para ver en qué equipo de aseo me va a tocar este año. Eso ya es la organización que tenemos adentro de la iglesia. No significa, es importante obviamente, ¿no? Es importante también, pero no es lo principal. Número 3, la iglesia promete supervisar el discipulado del creyente. Esto viene a través de la enseñanza, la predicación, la supervisión de los ancianos y la mutua edificación en la que todos los miembros de la iglesia deben involucrarse. Para entender esto, les voy a pedir que abran su Biblia en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios en el capítulo 4, Efesios 4, del versículo 11 al versículo 16. Efesios capítulo 4, del versículo 11 al 16. Muy bien, dice la palabra de Dios. Yo le voy a dar lectura, ustedes sigan ahí con la vista. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza de esto,
que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir identificándose en amor. Bueno, si decimos que la Iglesia promete supervisar el discipulado del cristiano, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, creo que estamos de acuerdo, no creo, estoy seguro en que todos los que creemos en Cristo estamos de acuerdo en que todos y cada uno de nosotros posee ciertos dones, ciertas cualidades. Si se dan cuenta, cuando se anuncia, por ejemplo, la escuela bíblica de vacaciones, y por ahí empiezan el encargado, la encargada que va a estar de la escuela bíblica, empieza a decir: necesitamos maestros. Y de repente por ahí como que empieza algo adentro de nosotros, ¿no? Y dice: se me hace que yo puedo tomar el lugar. O cuando alguien dice: ¿saben qué? Necesitamos formar el grupo de alabanza, necesitamos nuevos miembros para el grupo de alabanza. De repente por ahí como que surge la inquietud de decir: a mí me gustaría estar ahí, a mí me gustaría pertenecer. Cuando alguien dice: sí me gustaría pertenecer, pero siento que me falta todavía, me falta aprender más, quisiera yo ser de alguna otra forma. Y de repente por ahí alguien dice: a lo mejor a esta persona le hace falta tomar este curso que se imparte dentro de la iglesia. Es decir, la iglesia va a ir creciendo conforme a la medida en que todos nosotros nos vayamos desarrollando mutuamente. No sé si alguna vez les conté, me tocó estar fuera de aquí por algún tiempo y yo llegué a congregarme en una iglesia. En esa iglesia éramos a lo mejor 20 personas, 20 hermanos, mucho, 20 hermanos. Y ahí estaba el hermano que era el pastor, pero el hermano que era nuestro pastor también era el que daba la escuela dominical y también era el que daba la alabanza. No había más hermanos, o sí habíamos más hermanos, pero muchos como que preferíamos nada más asistir a la iglesia y que el hermano se las arreglara como pudiera, tal vez, ¿no? Me acuerdo que el hermano nos dirigía en los cantos, pero el único círculo que se sabía era el círculo de do, y con ese cantábamos todas las alabanzas. No se oían como uno está acostumbrado a lo mejor a escucharlas, pero el hermano lo hacía. Era el pastor, era el predicador, era el de la alabanza, era el maestro de escuela dominical. Y yo me acordaba mucho de aquí de la iglesia. Bueno, un paréntesis, después me involucré con el estudio de la enseñanza con este hermano, y otros hermanos también se acercaron después, pero me acordaba yo mucho de aquí de la iglesia, porque ustedes se dan cuenta que si un día no está el pastor para predicar, hay como 5, como 6 hermanos que fácilmente pueden levantar la mano y decir: yo predico. Hay hasta un culto de dirección, están involucrados hermanos, están involucradas hermanas. En este lugar en particular, Dios ha bendecido tanto esta iglesia que en cierta forma puedo decir que al día podríamos hacer 2, 3 cultos diferentes, con predicadores diferentes, con la dirección del culto diferente,
A lo mejor los que se van a repetir son los de la alabanza nada más. Pero si se dan cuenta, hay tantos hermanos que enseñan aquí en la iglesia, hay tantas hermanas. Cuando es la escuela bíblica de vacaciones, ustedes han visto que dicen vamos a pasar y vamos a orar por los hermanos, y aquí enfrente se llena de hermanos para esa actividad. Cuando hablamos de los jóvenes, ¿cuántos hermanos han pasado por la dirección de jóvenes aquí en la iglesia? El hermano Oseas, la hermana Rosy, el hermano Pepe, el hermano Toño, tantos hermanos que pueden tomar ese ministerio. El ministerio de la femenil, ¿cuántas hermanas lo han tomado? Muchas hermanas. Si se dan cuenta, somos bien bendecidos. La cantidad de dones, de talentos que el Señor depositó aquí en la iglesia de Ixtlán es tan vasta que podemos tener variedad a la hora de predicar. Pero esto tiene que ver con la membresía, porque la membresía de la iglesia a mí también me obliga. Bueno, vamos al punto número 4. El cristiano promete reunirse regularmente con la iglesia y someterse a ella. Al comprometerse con una iglesia a través de la membresía, un cristiano promete reunirse regularmente con esta iglesia y someterse a su autoridad y enseñanza. Cuando yo estoy firmando mi pacto de membresía, reconozco que aquí en la iglesia hay una autoridad y que hay disciplina cuando es necesario y que también hay enseñanza. Miren, así como decimos que hay variedad de dones y talentos en la iglesia, también hay variedad de cursos que se enseña aquí en la iglesia. ¿De qué cursos han escuchado que se exponen aquí en la iglesia? Tejedores. ¿Para qué es tejedores? ¿Cómo? A ver, está escuchando Isaí y Danica, a ver si es cierto. ¿Para qué es tejedores? ¿Sí es así o no? Tejedores para evangelizar. ¿Qué otro curso hay aquí en la iglesia? ¿Cómo? A través de la Biblia. ¿Para qué nos sirve el curso de a través de la Biblia? Para aprender más. ¿En qué tiempo? 5 años. Un curso de 5 años, una carrera universitaria en la Biblia. ¿Qué otro curso? Sanando heridas. ¿Para qué es el curso de sanar heridas? Para sanar heridas del alma. ¿Qué otro curso hay en sanar heridas? Remendando el corazón. ¿Qué otro curso? ¿Cómo? Autoconfrontación. ¿De qué sirve el curso de autoconfrontación? Autoconfrontación es el curso donde Dios expone su verdad y nos expone a nosotros tal cual somos. Es un espejo donde nosotros podemos vernos claramente, reflejarnos en ese espejo. ¿Qué otro curso hay en la iglesia? ¿Qué otro curso hay en la iglesia? De enseñanza a los niños. ¿Cómo? Escuela dominical. Por cierto, el pastor anunció hace 8 días que la iglesia nuevamente va a tener la escuela dominical. En unas cuantas semanas vamos a retomar la escuela dominical. Y también el curso para los que quieren aprender a tocar guitarra, los que quieren aprender a tocar el teclado, los que quieren aprender música, a eso está obligada la iglesia en su conjunto.
a compartir y a enseñar a sus discípulos, a los creyentes, a los miembros. Y yo como individuo, como creyente, como cristiano, debo con toda humildad, con toda actitud de humildad, debo someterme a la autoridad y a la enseñanza de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Apolos llegó a predicar? ¿Cómo dice la Biblia que estaba predicando? ¿Cómo era ese predicador? Dice, elocuente, dice, con fervor, con ánimo, con pasión predicaba, pero no era del todo correcto lo que predicaba. Así que ahí los hermanos de la iglesia dice que lo apartaron y le dijeron: qué forma tan excelente de predicar, solamente te falta aquí acomodar ciertas cosas. Y Apolos lo hizo, recibió el consejo y con humildad lo tomó, y yo no dudo que haya sido un gran predicador. Muchos dicen que Apolos es el escritor de la carta a los Hebreos. No sabemos, pero el hecho de que lo mencionen a él como un posible escritor habla muchísimo de él. Estamos hablando de que esto es el pacto de membresía de la iglesia. Ahora la pregunta, cuando al principio yo les hice esa pregunta, ¿qué era el pacto de membresía? ¿En qué se parece su respuesta del principio? Si yo ahorita les preguntara nuevamente, ¿qué es el pacto de membresía? ¿Cambia un poquito o seguimos en las mismas? ¿Cambia un poquito o no? Sí cambia, ¿verdad? Porque a veces pensamos que nada más el pacto de membresía es confirmar el papel. Es ir nada más a la iglesia. Pero si se dan cuenta, el estar en un pacto de membresía trae muchos beneficios para nosotros. Ahora, el 6 de enero, que fue el Día de los Reyes, ahí en México hay una tienda muy famosa y que se ha hecho famosa por su venta de rosca de Reyes. Y esa tienda otorga membresías, y muchas otras, ¿no?, que otorgan membresías. ¿Qué son esas membresías? Beneficios exclusivos para quien lo tiene. Eso debería ser para nosotros la membresía. Ese documento que nosotros firmamos debería significar para nosotros eso precisamente, que tenemos muchos beneficios al estar inscritos aquí en el libro de nuestra iglesia. Tener un sentido de pertenencia, de decir con alegría, de decir: yo pertenezco a esa iglesia, yo voy a esa iglesia, yo me reúno con mis hermanos ahí en esa iglesia. Dejando a un lado el orgullo, la soberbia, pero la gran mayoría de los creyentes de aquí, de este pueblo, y que luego formaron sus propias congregaciones, la mayoría salieron de este lugar, la gran mayoría. Qué alegría para nosotros, qué gozo para nosotros el saber que desde hace cuántos años la iglesia Maranata ha estado enseñando, ha estado discipulando, ha estado creciendo, ha estado formando a tantos y tantos y tantos hermanos. Hace unas semanas compartía yo con los adolescentes que no sé si les ha pasado,
pero de repente encontramos allá en la calle a hermanos y a otros, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero personas que estuvieron aquí en este lugar y que los saludamos, así como cantábamos ahorita el canto de el himno de bienvenido, nos saludamos y nos dimos un abrazo. Y ahora los vemos allá afuera, en el mejor de los casos, están asistiendo a otra congregación. Pero hay otras personas que estuvieron aquí en este lugar y ya no se parecen nada a lo que en algún tiempo fue. Y no solamente aquí, sino hablando de toda la iglesia en general. Hay niños que se hicieron famosos por predicar el evangelio. A mí me llamó mucho la atención de un niño en particular que se hizo muy famoso en el internet hace muchos años y que se sabía los libros de la Biblia y que a cada libro de la Biblia le hacía un tipo de Cristo. ¿Quién era Cristo? En el Génesis, en el Éxodo, todo. Pero a mí me llamó la atención que antes, que decía que esto era yo antes, y después salía una foto, dice, y esto soy ahora, pero estaba en medio de una marcha LGBT. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? Tiene que ver muchísimo con la membresía de la iglesia, con el sentirte parte de. El pastor decía hace 8 días, somos los ladrillos, somos los adobes en una casa. Si encontramos, decía, un ladrillo ahí en el patio, lo ponemos por un lado, lo cambiamos de lugar, pero no está cumpliendo la función que debería de cumplir. Necesitamos sentirnos parte, necesitamos entender exactamente lo que significa ser parte de un cuerpo. ¿Qué tiene que ver la lectura que hicimos hace rato con la membresía? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fue lo que leímos ahorita? ¿Se acuerdan? En la lectura que nos hizo el hermano Pepe. ¿De qué trató la lectura? Salud. ¿De qué trató la lectura? La lectura del hermano Pepe que nos guió hace rato en Números 14, ¿de qué habló esa lectura? ¿Se acuerdan? De que el pueblo de Dios se rebeló, murmuró en contra de Dios. Ese pasaje lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 17, y también lo encontramos en el Salmo 95, si gustan abrir su Biblia, en el Salmo 95. Salmo 95. Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y enseguida dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras.
40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. La lectura de hace rato termina de una forma bien dura. La lectura que hicimos hace rato termina en una forma tan difícil de entenderlo, que el Señor le dice: ninguno de los que salió de Egipto va a entrar a la tierra prometida. Todos los que tengan 20 años para arriba, dice, nadie va a entrar a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés, que fue el que sacó al pueblo. Ni siquiera Moisés, solamente de los mayores entraron dos. ¿Quién dice? Josué y Caleb. Solamente ellos dos. Solamente ellos dos entraron a la tierra prometida. Cuando entendemos o cuando hablamos acerca de la membresía de la iglesia, no estamos diciendo, no vayamos a tomarlo de esta manera. No vayamos a decir que si no firmas tu pacto de membresía no vas a entrar al cielo o a la tierra prometida. No se trata de eso. La exhortación que nos hace la palabra de Dios viene en el libro de Hebreos. Vamos a buscar el libro de Hebreos. Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos 3, 7. Le voy a pedir a alguien que le dé lectura, por favor. Hebreos 3, del 7 al 14. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Muy bien, gracias, hermano. ¿Qué versión es la que le hice? La Nueva Traducción. Bueno, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Según la lectura que acaba de hacer el hermano Isaí, ¿a qué nos está llamando Dios en estos capítulos? ¿Cómo? A no endurecer nuestro corazón. A no endurecer nuestro corazón. Es decir, no debemos rebelarnos contra Dios y con su palabra. Hace rato decíamos, cuando nosotros queremos tomar parte de un ministerio, cuando nosotros queremos participar en los ministerios de la iglesia, necesitamos primeramente dejarnos enseñar.
dejarnos guiar. No podemos pretender acercarnos a la iglesia y compartir, en el caso de la enseñanza, por ejemplo, ideas propias, o lo que yo pienso acerca de Dios, lo que yo pienso acerca de la iglesia, o lo que yo creo acerca de. Incluso ha pasado que hay hermanos que por la vasta información que hay ahora en el internet, muchas veces no filtramos toda la información y a veces queremos venirla a exponer. Hace unos años recuerdo que había un hermano que estuvo muy estaba muy de acuerdo con las enseñanzas no recuerdo el nombre de la iglesia ahorita, mesiánicos, pero que solamente es eso el centro de la predicación. Y él a mí me decía: oye hermano, ¿y por qué no compartimos esto en la iglesia? ¿Por qué no hablamos de esto? Y es que para los mesiánicos está mal que llamemos a Jesús Jesús, sino ellos dicen que a Jesús le tenemos que llamar no sé si Jesús, a Joshua, algo así. Y me decía: hermano, es que por ejemplo cuando tú oras, no debes decir en el nombre de Jesús, porque tu oración no llega a la presencia de Dios, porque Jesús no es su nombre, sino su verdadero nombre es Jeshua, no sé cómo decía. Y decía: por eso debemos de cambiar la forma de orar en la iglesia. Y platicamos mucho, pasaron muchas anécdotas y muchas enseñanzas de la Biblia para llegar al entendimiento que una oración es muchísimo más que la pronunciación correcta de un nombre. Por eso la Biblia dice: no endurezcas tu corazón. Si tú estás dispuesto a firmar el pacto de membresía y vas a firmar el pacto de membresía sabiendo que o con la intención de participar, con la intención de apoyar, con la intención de añadirte a un grupo o a algún ministerio de la iglesia, hazlo con un corazón en humildad. Y si el hermano o la hermana que te va a guiar y que te va a enseñar te dice: ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Antes de tomar el ministerio, ¿por qué no estudiamos tal curso? ¿Por qué no primero necesitamos tomar tejedores? ¿Por qué no primero necesitamos tomar autoconfrontación? Para que de una forma más clara podamos hacer el ministerio. ¿Cuál tendría que ser nuestra respuesta? Adelante, adelante. En vez de decir: no, mejor no. No, yo quería enseñar, no quería venir a cursos. Sí, el orgullo a veces como que no, dices: mejor voy bien así como voy. Ya después veo si firmo entonces el pacto de membresía o no. Por eso el ejemplo negativo que nos presenta el autor del libro de los Hebreos es que fue tanta la murmuración de los israelitas, fue tanto el enojo, que Dios dijo: ¿saben qué? Mejor le dijo a Moisés: te voy a hacer otro pueblo, te voy a dar otro pueblo más fuerte todavía, porque a esta gente, dijo, yo ya no, con estos ya no. El llamado que Dios nos está haciendo es a no endurecer nuestro corazón, con humildad, hermanos, con mansedumbre, que podamos acercarnos en cualquiera que sea nuestro don, cualquiera que sea nuestro talento. Con humildad debemos acercarnos a la iglesia, a los hermanos, a los ministerios que se comparten
aquí dentro de la iglesia. Los israelitas que desobedecieron a Dios fueron castigados y no entraron a la tierra prometida. Otra vez repito, no significa que el que no firmes tu pacto de membresía te va a quitar tu entrada a la presencia de Dios. Eso no puede ser así, eso no es así. No vayas a pensar que como no has firmado el pacto de membresía, entonces tus oraciones ahí están atoradas y todavía no llegan. No vayan a decir, con razón Dios no me responde, pero ahorita terminando el culto, firmo mi pacto y ahí vienen las bendiciones. No, no es así. No es así. No es así. Lo que necesitamos entonces, no endurecer el corazón y presentarnos a Dios con humildad. Siempre y cuando nosotros tengamos esto en la mente, en el corazón, yo estoy seguro, hermanos, estoy seguro de que nuestro servicio en la iglesia va a ser mucho más fácil de lo que muchas veces representa. A veces cuando se hace el anuncio y decimos, bueno, hoy le toca el aseo al equipo tal, y a veces decimos otra vez, o le toca la dirección a tal equipo. Y a veces preguntamos en el grupo, ¿quiénes del grupo van a asistir el jueves al culto de oración para hacer nuestro programa? Nadie dice yo voy a ir. Y a veces ahí estamos resolviendo en el momento, ¿no? Y decimos, a ti te toca esto, a ti te toca esto. Pero cuando entendemos que todo es parte, todo lo que hacemos es parte para el crecimiento de la iglesia y para nuestro crecimiento propio, todo se vuelve más fácil. Con gusto se hace. El Señor dijo que su carga era ¿cómo? Ligera. Mi carga es ligera, dice, pero a veces pues no la sentimos así. A veces sentimos que son imposiciones, a veces sentimos que son cargas, a veces hasta cansados nos podemos llegar a sentir el simple hecho de venir a la iglesia. A mí me da mucho gusto, de verdad, verlos aquí, hermanos, porque en otros años, en otras ocasiones, yo me acuerdo que cuando el pastor decía, hoy no, o el próximo domingo yo no voy a estar en la predicación, la iglesia se vaciaba. Y a veces llegaban 2, 3 hermanos y se hacía el culto con esos 2, 3 hermanos. Y muchos hermanos decían, no, es que no va a estar el pastor, ¿a qué voy? Si no va el pastor, pues no tiene chiste, no tiene caso. Pero si se dan cuenta, hermanos, lo que yo les decía hace rato, la iglesia de aquí es tan bendecida en cada uno de ustedes, hermanos, que puede estar lloviendo, puede estar el calor, puede hacer frío, puede estar de muchas maneras, pero siempre tenemos los domingos, siempre tenemos una buena asistencia al culto. Cuando nosotros decidimos asistir a la iglesia, cuando nosotros decidimos firmar nuestro pacto de membresía, debemos estar dispuestos a moldear nuestra vida. Debemos estar dispuestos a moldear nuestra vida. Porque de repente, no sé si ustedes han escuchado el comentario de que alguien dice, pero es que yo así soy. Cuando a alguien le decimos, es que mira, vamos a hacer las cosas de esta manera, o debes hablar de esta manera, no está bien que hables así, y luego muchos dicen, pero es que así soy, así es mi carácter, así soy yo. Pero ¿qué estamos diciendo entonces en realidad?
que el Espíritu Santo no puede hacer la obra en nosotros. Cuando hablamos del pacto de membresía, muchos dicen, hermanos que vienen y de repente se ausentan y después vienen otra vez y de repente van. Y le preguntas a veces, hermano, ¿y por qué tanto? Y luego dicen, es que a mí me funciona así. Para mí es mejor así. Yo no necesito estar los domingos en la iglesia para saber que Dios está conmigo. No. Hay hermanos que dicen, no, mejor así. Es eso de estar todos los domingos en la iglesia. También tengo que trabajar, también tengo que hacer esto, también tengo que hacer lo otro. Pero el decidir hacernos miembros de la congregación también nos tiene que dar el entendimiento para que cambiemos todas esas cosas que no están funcionando de la manera correcta. Hay cosas que siempre debemos ir cambiando en nuestra vida. Para el creyente, firmar la membresía tiene que significar un pacto especial entre Dios, la iglesia y el creyente. Esta es la forma de decir que estamos aceptando ser creyentes. En el pacto de membresía, por ejemplo, que les leía yo al principio, dice, ¿cuál fue la fecha en la que, cómo dice? La fecha en la que recibiste, recibí la salvación de Cristo, el día dice, y anotas la fecha, y luego dice, recibí el bautismo en agua, el día, y anotamos la fecha. Porque todo lo que sucede en nuestro corazón, todo lo que sucede internamente en nuestra vida, tenemos que darlo a conocer. Todo lo que Cristo está haciendo internamente en nuestro corazón, todo lo tenemos que dar a conocer. Hace 8 días el pastor hablaba de los frutos del Espíritu, ¿no? Todos esos frutos tienen que ser conocidos. Debemos andar por la vida con amor, ¿con qué más? Gozo, paz. Pero todo debemos mostrarlo. Todo tiene que ser mostrado. No solamente es algo que va a suceder en mi corazón, y tampoco se vale que muchas veces decimos, es que tú no conoces mi corazón. Dios conoce mi corazón. Yo puedo venir a la iglesia vestido como yo quiera, porque lo que Dios ve es el corazón de las personas. No es así, hermanos. No es así. Todo lo que Dios ve en nuestro corazón, debemos mostrarlo hacia afuera. Así que la enseñanza de esta mañana es esa. Entender por qué necesitamos firmar el pacto de membresía. Necesitamos entender por qué debemos de firmar el pacto de membresía. Y número 2, no endurezcamos nuestro corazón. No endurezcamos nuestro corazón. Porque así como los israelitas trajeron en sí castigo, un creyente que no está firme aquí en la iglesia, también va a traer castigo. No hablamos de la salvación, dijimos hace rato, no hablamos de eso, pero sí va a traer consecuencias. Un hermano decía, cuando se hace una fogata, la intención es de que prenda, ¿no? De que arda, de que todo. Pero cuando agarramos uno de esos leños que está en la fogata y lo ponemos a un lado, ¿qué pasa? Se apaga. Lo mismo nos va a pasar. Eso sí se los puedo asegurar.
que el día en que tú des un pasito lejos de la iglesia, te vas a pagar un poquito. Y si das otro pasito lejos de la iglesia, te vas a pagar otro poquito y otro poquito. Y es triste de veras ver a hermanos, o a los que a una vez les llamamos hermanos y que estuvieron aquí, verlos completamente apagados, completamente fríos, lejos completamente. Que no sea el caso nuestro, que no vaya a ser el caso nuestro, hermanos. Vamos a animarnos a asistir. El otro día platicaba yo con un muchacho. Él es un joven que asiste a un grupo de autoayuda, de esos grupos de autoayuda, no sé cómo se llaman. Y me contaba un poco de su experiencia. Me decía cómo es que él llegó a ese lugar, cómo es que está, lo que hacen, todo lo que pasa ahí en ese lugar. Ese día habíamos tenido mucho trabajo y habíamos salido tarde. Y le pregunté cómo le había ido con su grupo, para asistir a su grupo. No fui, me dijo. Me sentí un poco culpable. No fui, dice, porque me cansé mucho ayer, dice. Llegué y me acosté en la cama, dice, para descansar un ratito, y me agarró el sueño, dice. Cuando desperté, ya eran como las 12, 1 de la mañana, dice, y en mi teléfono, dice, ya tenía yo varias llamadas perdidas y algunos mensajes de que por qué no había yo ido. Y a mí me llamó la atención eso precisamente, de que nosotros muchas veces pasamos por alto ese detalle. En el grupo de adolescentes siempre he tenido el cuidado de preguntar cuando empezamos la clase, y de repente veo que no llegó alguien de los adolescentes, y les pregunto, oye, ¿qué saben de él? Y de repente alguien dice, es que el otro día, es que le sacaron su muela, dice, y no pudo venir, le dolía mucho. Oye, ¿qué pasó con él? Es que tiene mucha tarea y no vino. O a veces ya van 2, 3 domingos que no viene uno de los adolescentes. Oye, ¿qué pasó con él? ¿Quién sabe? No hemos sabido de él. Y a veces aquí nos falta eso a nosotros, hermanos. Oigan, ¿por qué no vino tal hermana? Pero a veces ni siquiera lo preguntamos. A veces pareciera que es suficiente con el hecho de que yo venga. Yo vine, yo me senté aquí, yo canté, yo escuché el mensaje, yo oré y yo me fui. ¿Quién más vino? Ni me fijé. Oye, ¿qué pasó con esa hermana? Tiene semanas que no ha venido. ¿Y qué es? Y a veces pensamos que nada más es la responsabilidad del pastor, de decir, pues el pastor ha de saber. El pastor sabe qué pasó con este hermano o con esta hermana. Pero tendría que ser una responsabilidad compartida de nosotros. Por lo menos ahorita fíjense quién está sentado junto a ustedes ahí en su banca. ¿Quién está ahí junto de ustedes? Ahora, ¿quién está atrás de ustedes? ¿Quién está atrás de ustedes hoy? Adelante de ustedes, ahora, ¿quién está? Por lo menos, hoy hay 3 personas, una detrás, 2 a los lados y una enfrente. En el caso de Sarita nada más tiene una atrás y una enfrente, te faltan 2. En el caso de Elio nada más tiene una atrás y una adelante. Pero si se dan cuenta, hermanos, alrededor de nosotros está alguien ahorita. Alguien. Anoten su nombre. Grábense su nombre. Y durante la semana oren por ese hermano que está detrás tuyo, que está al lado tuyo, que está enfrente de ti. Y si la otra semana, el próximo domingo, no llega al culto, entonces sí, una llamadita, un mensaje.
Me llamó muchísimo la atención eso que me dijo este amigo. Ya tenía yo llamadas, dice, y ya tenía yo mensajes de por qué no había yo ido al grupo. Hay que tomar ejemplos de muchos, no todos los ejemplos que vemos allá afuera son malos. Hay ejemplos buenos que podamos tomar. Entonces yo les invito, hermanos, a que con ánimo, vivamos nuestra fe, con mucho ánimo, vivamos el entendimiento de la palabra de Dios, el entendimiento de nuestra membresía. Y si aquí todavía hay alguien que no se termina de convencer qué es la membresía, todavía faltan otras 5 clases. No se pierdan los próximos 5 domingos en los que vamos a estar viendo acerca de la membresía. Y si después de eso todavía hay dudas, bueno, todavía va a haber tiempo para platicar. Y si alguien el día de hoy ya se convenció de la membresía de la iglesia, allá atrás junto de donde está Gil, ahí están las hojitas. Ahí están las hojitas que dicen membresía de la iglesia. Anoten su nombre, anoten sus datos. Y si todavía hay por ahí alguien que dice es que yo no quiero participar o yo no quiero involucrarme, también anótelo ahí. Ahí junto a su número de teléfono ponga, no me tomen en cuenta para el aseo o algo así, ¿no? Y está bien, hermanos. Pero si es posible y si hemos entendido lo que significa la membresía de la iglesia, con letra grande vamos a anotar ahí nuestro número de teléfono, número del WhatsApp y nuestro nombre. Gracias, hermanos, por el tiempo que hemos podido tener en esta mañana. Les invito a ponerse de pie, por favor. Tenemos un versículo lema aquí en la iglesia: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es nuestra meta. Que un día todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero no se logra solo, no se logra de forma aislada. Necesitamos hacerlos todos juntos. Y si hay un hermanito que viene cansado y viene atrás, hay que esperarlo y hay que agarrarlo la mano para traerlo hasta que todos lleguemos. Señor, en esta mañana te doy gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos entender que así como allá en el libro del Apocalipsis dice que un día fueron abiertos los libros, fue abierto el libro de la vida, Señor, y como cantamos muchas veces, a mi nombre yo feliz responderé, Señor, porque hemos creído en el Salvador, hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, y nuestro nombre está escrito, Señor, allá en el libro de la vida, Padre. Y mientras llegamos, Señor, a ese lugar que tú has prometido para nosotros, también necesitamos entender que aquí en nuestra iglesia local hay responsabilidades, hay beneficios, hay también oportunidades, Señor, para poder ir creciendo como jóvenes, como femenil, como varones, como hermanos, como parte de la enseñanza, de la alabanza. Señor, hay tantos recursos que tú has provisto para esta iglesia, Señor, pero necesitamos entender que debemos ser parte de la membresía, de la lista de miembros de aquí de la iglesia, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar, que aún no han firmado su pacto de membresía, a que hoy lo hagan, Señor. Que hoy, terminando el culto, se tomen un momento para anotar su nombre, sus datos, Señor, y para que, Señor, pues sigan creciendo, sigan siendo enseñados, moldeados, Señor,
a tu voluntad, Padre. Gracias porque en esta mañana también nos has mostrado que tu pueblo una vez se rebeló, endureció su corazón, Señor, y también cargó con la consecuencia del pecado, Señor. Padre, el jueves en el tiempo de oración oramos por todos aquellos hermanos, por aquellas personas que un día estuvieron aquí en este lugar y decidieron alejarse, Señor. Hoy nuevamente te pido, Señor, recordamos a muchos amigos, a muchas personas que aquí los vimos, que aquí los saludamos, aquí nos identificamos en un tiempo, Señor, y hoy se encuentran en algún otro lugar, congregándose tal vez, pero lo más triste, Señor, es que muchos están perdidos en el mundo, Señor. Oramos en esta mañana, Señor, para que, si es tu voluntad, Señor, y si ellos entendieron en algún momento el mensaje de tu palabra, oramos por todos aquellos, Señor, que alguna vez escucharon, para que nuevamente, Señor, tu Espíritu Santo haga tu obra, Señor, de misericordia en la vida de aquellas personas, Señor, y que podamos verlos nuevamente acercándose, Señor, a la iglesia. Gracias, Padre, porque en esta mañana me permites compartir tu palabra, Señor. Gracias porque yo sé que es tu Espíritu Santo el que ha obrado en esta mañana para poder entenderlo, Señor. Gracias, Señor. Pido tu bendición y tu protección, Señor, para mis hermanos mayores en esta mañana, porque el clima es adverso, Señor. Hace mucho frío, está lloviendo, Señor, y hay hermanos que están con gripa, con tos, Señor, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por todos, Señor. Oramos en esta mañana, Señor. Guárdanos de toda enfermedad, y si pues tú has decidido, Señor, que también pasemos por este tiempo, pues pedimos fuerza, Señor, para soportar pues lo venidero, Padre. Gracias en esta mañana que nos permites reunirnos, y ponemos este tiempo nuevamente en tus manos, Señor. Gracias por la semana también que comienza, Señor. Oramos para tu cuidado. Algunos jóvenes viajan a sus estudios, a sus escuelas. Muchos otros mañana ya se incorporan también a sus trabajos, en sus clases. Pues oramos por todos ellos, Señor, para que tu presencia vaya con cada uno de ellos y que tengas cuidado, Señor. Y si tú así lo permites, que el día jueves y el día domingo pues nos volvamos a ver, nos volvamos a reunir con el ánimo y con el gozo, Señor, de saber que somos parte de tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias y te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano.